Comenzamos hablándoles de la tragedia del pasado 18 de enero. Viajar entre Huelva y Madrid tras el aparatoso y terrible accidente de Adamuz sigue siendo una odisea. Más de 8 horas dura el viaje y el ministro Óscar Puente, que ha anunciado en las últimas horas que todavía no se puede dar una fecha concreta para la reapertura de la comunicación por tren entre nuestra provincia y la capital de España, entre Madrid. De esta forma comenzamos nuestro tiempo de análisis, que también va a mirar a otras cuestiones. Ingenieros de caminos alertan de la falta de mantenimiento no solo de trenes, también de carreteras y de presas en nuestro país. Nos ocuparemos también de cuestiones que tienen que ver con la inmigración. Nos haremos la pregunta de si podría tener efecto llamada la anunciada regularización masiva de migrantes por parte del gobierno español. Y también miraremos a Aragón el próximo fin de semana. Este domingo habrá elecciones autonómicas. El PSOE cae a mínimos históricos, pero el PP necesitaría a Vox para poder gobernar en esa comunidad autónoma. Son algunas de las muchas cuestiones que vamos a abordar en este tiempo de actualidad, en este Hoy Debatimos, que de esta forma se nos presenta en nuestro primer programa del mes de febrero. Por cierto, en una semana bastante complicada a nivel meteorológico en toda nuestra provincia. De todo esto y algo más que pueda surgir, hablamos en tan solo unos segundos con nuestro plantel de contertulios, que ya se encuentra presto y dispuesto aquí en nuestro programa. Bienvenidos, comenzamos. Como siempre, plantel de lujo para analizar estas y otras cuestiones que pueden surgir en las próximas horas o en los próximos minutos, mejor dicho. Pablo Gea, uno de nuestros habituales contertulios, está con nosotros, aunque ya hace algunas semanas que no lo tenemos. Pablo, muy buenas, bienvenido. ¿Qué hay, Antonio? Para mí siempre un placer. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues seguimos sin comunicación por tren entre Huelva y Madrid. ¿Hasta cuándo? Bueno, el ministro ha dicho hoy que todavía no es posible una fecha concreta, ¿no? Bueno, yo creo que la fiabilidad del ministro ha quedado más que en entredicho, pero en cualquier caso, y dejando aparte lo que es la cuestión política, yo lo que espero es que si este retraso se debe, como se ha puesto de manifiesto, a las obras para el adecuado mantenimiento y para arreglar definitivamente todo aquello, es preferible que se tarde el tiempo que sea necesario para la adecuación del funcionamiento del sistema ferroviario, a que por querer hacerlo antes o querer cumplir con un plazo determinado que sea perentorio, pues al fin y al cabo estamos inmersos en la situación que ha dado lugar a esta terrible tragedia, que hablamos ya de 46 personas que han fallecido. La última se conoció el pasado fin de semana, una vecina de La Palma del Condado. ¿Sí? Correcto. Más, digamos, todo el efecto que eso ha tenido en la población, ya no solamente española o andaluza, sino también onubense. Entonces, yo creo que ahora mismo es el momento en focalizarse en las soluciones, y si tiene que tardar en restablecerse pues ese circuito el tiempo que sea necesario, pues que así sea. Pero que no, por querer adelantarse a la circunstancia, pues estemos expuestos a un riesgo del mal funcionamiento del sistema ferroviario. Bienvenido Pablo y bienvenido Diego Rodríguez Toribio. El mantenimiento, fatal, ¿no? Bueno, el mantenimiento está fatal, no solamente en ferrocarril, también lo vemos en carretera. Ahora por último ha salido que también las presas pueden tener algún problema por parte de los ingenieros de camino y tal, y esto nos debe hacer ver que no estamos gastando el dinero suficiente en poder llevar a cabo un mantenimiento adecuado. También creo que esto se debe de concluir que muchas veces iniciamos grandísimas obras sin tener dinero para adecuar lo anterior. Por lo tanto, creo que habría que repensar todo este modelo que estamos llevando de obras desaforadas para cortar la cinta de inauguración, para asegurar que realmente funcione bien lo que tiene que funcionar. ¿Y hemos tomado conciencia de ello, de la falta de mantenimiento en trenes, carreteras y presas, o todavía...? Yo creo que el accidente de Adamuz, a alguna gente le está abriendo el ojo, pero hay que tener en cuenta que hace ya décadas que hay gente, sobre todo yo, por ejemplo, que trabajo en el tema ferroviario, venimos anunciando que esto podía pasar por el modelo tan estúpido que habíamos cogido, porque para mí es un modelo estúpido, es un modelo que es una estafa, que para que ganen dinero unas grandes empresas y para que algunos
corten la cintita, pues tenemos que sufrir lo que hemos sufrido. ¿Y los trabajadores de Adif, de Renfe, como es en su caso, le dan credibilidad a este anuncio, a esta alerta por parte de los ingenieros de caminos? ¿Qué grado de fiabilidad le dan? Porque ellos han alertado, ya digo, la falta de mantenimiento no solo en trenes, sino también en carreteras y empresas. Hombre, para nosotros la falta de mantenimiento estamos viendo cómo tiene mucho que ver con Porque si es verdad, todo lo que dicen es para estar muy preocupados en nuestro país. Todo esto tiene que ver con lo que estamos viendo de la privatización del servicio, que bueno, nos está trayendo en muchos casos empresas que vienen a hacer un trabajo para intentar ganar el máximo de dinero, y eso muchas veces va en contra de la propia seguridad. Estamos viendo que se invierte ingentes cantidades de dinero en traer empresas que al final, si hacemos un análisis de los costes, es mucho más barato hacerlo con personal propio, pero claro, tienes que contratar a personal propio. Nosotros en mi sindicato, en CGT, llegamos a hacer en su día, hace no mucho, un análisis de estos costos, y por poner un ejemplo, una cosa que nosotros podríamos haber hecho por 500 euros, venía una empresa a hacerlo por 2.500 y 3.000 euros. Creo que hay una diferencia. Si eso lo extrapola a todos los trabajos, que son muchísimos los trabajos que hay que hacer, se da uno cuenta realmente de dónde se está yendo el dinero, y precisamente no en el mantenimiento, en el bolsillo de empresarios y accionistas. Un asunto para la preocupación, y cambiamos un poco de asunto, no vamos a hablar, en fin, al completo nuestro programa de esa tragedia, ya nos venimos ocupando bastante. Miramos a Aragón. José Luis Barragán, muy buenas. Estamos tristísimos por esto, pero también la vida sigue, ¿no? Buenas tardes, Antonio, y saludo al resto de contertulios. Bueno, en Aragón yo creo que el Partido Socialista va a sufrir una debacle, ¿no? Como la tuvo en Extremadura y como la tuvo en Andalucía en las últimas elecciones. En estos momentos el PSOE está en horas bajas, la militancia está desmotivada, y eso supone que no vayan a votar mucha gente, según las encuestas, ¿eh? O sea que sí. Estamos ahora mismo en el tema electoral de encuestas, y parece ser que la debacle del Partido Socialista en Aragón va a ser importante, hasta tal punto que Vox le está pisando los talones. Bueno, pues a ver qué pasa el próximo domingo. José Antonio González, muy buenas, bienvenido. Otro de los habituales. Hoy es nuestro programa con los habituales de nuestro programa. Regularización masiva de inmigrantes. ¿Esto puede tener efecto llamada o no? Hombre, Antonio, yo te diría que ya el propio titular, tal como lo estás planteando... Es una pregunta, ¿eh? Es una pregunta, sí, pero la pregunta en sí, el marco en el que está, tiene un marco racista, porque estamos diciendo que hay que poner en cuestión derechos básicos de personas en previsión de que pueda ocurrir, que vayan a venir o que no vayan a venir. Yo creo que se están soltando muchos bulos sobre este tema. La regularización es necesaria porque tenemos aquí a miles de personas que están viviendo José Antonio, y para trabajando. regularizar a más de 500.000 personas, como se prevé. ¿Perdón? ¿Que tiene capacidad el gobierno para regularizar a más de 500.000 personas? Por supuestísimo. Son personas que ya están viviendo con nosotros. Son personas que ya están trabajando. Y trabajando. Efectivamente. Y lo único que ocurre es que están viviendo y trabajando sin derechos. Y eso no puede ocurrir en ningún país civilizado. A mí me da igual si eso tiene o no tiene un efecto llamada, que además no lo tiene, porque el efecto llamada proviene, es un bulo, pero proviene, en todo caso, de si hay oferta de trabajo. Y efectivamente nuestro país necesita mano de obra, y si esa mano de obra es inmigrante, es exactamente igual de positivo que si fuera mano de obra indígena o vernácula, ¿no? Las personas todas tienen derechos, y esta regularización es absolutamente necesaria. Bueno, pues bienvenido José Antonio González, y damos también la bienvenida a otro de nuestros habituales contertulios, a Julio Díaz. Julio, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas noches, Antonio, buenas noches a todos. Bueno, pues de las cuestiones que hemos planteado, que hemos esbozado en nuestro sumario de intenciones, ¿con cuál se queda, cuál sería la más llamativa y qué valoración hace? A ver. Bueno, todas son sin duda importantes, también lo es la emergencia en la que estamos ahora, en estas horas, también en la provincia de Huelva, ¿no? El peligro de inundaciones que se cierne sobre nosotros. Imagino que luego tendremos oportunidad de hablarlo con respecto al mantenimiento de las infraestructuras. Claro, porque tenemos una semana intensa y una semana bastante complicada a nivel meteorológico, que de hecho de ahí cobra importancia también el tema de la falta de mantenimiento de las presas, porque casi todas están al límite, algunas están evacuando, aliviando agua, por ejemplo la de Alqueva, que la tenemos en territorio portugués, pero muy cerquita de nuestra provincia, y eso ha hecho que el caudal del Guadiana, bueno, pues vaya
vaya de forma bastante preocupante y haya cierta alarma en los municipios de Sanlúcar de Guadiana y Ayamonte. Bueno, pues entramos en detalles en tan solo unos instantes. Ya ven ustedes, plantel de lujo para comenzar nuestro programa. Comenzamos. Se lo hemos planteado al comienzo de nuestro programa, viajar entre Huelva y Madrid, toda una odisea. Y nuestro experto ferroviario en este caso es Diego. El ministro en las últimas horas, Diego, ha dicho que no se puede avanzar una fecha concreta más o menos para la reanudación de ese servicio. Esto es más que lógico, ¿no? Porque claro, es lógico porque en un accidente como el que ha ocurrido, con toda la infraestructura que se ha destrozado, es lógico que no se pueda dar. Pero yo es que este accidente, si lo dejamos solamente enmarcado en lo que ha pasado en Adamuz, realmente yo creo que no le haríamos el favor a nadie. O sea, porque esto de qué sirve, había un accidente que realmente habría que plantearse, si el accidente en vez de pasar a la hora que pasó, hubiera pasado 3 minutos más tarde con el Albia que venía aquí a Huelva, que ya hubiera pasado, ¿estaríamos hablando de esto? No estaríamos hablando probablemente de esto, sencillamente habría descarrilado un tren, pero las infraestructuras seguirían igual que están ahora, están igual, pero no nos habría asustado porque algo no nos habría llamado la atención. Pues este punto de llamada de atención es lo que nos tiene que hacer ver si el modelo que estamos utilizando nos lleva a la situación en la que estamos o no tiene nada que ver, y tiene mucho que ver. Hay que, cuando estamos viendo que, yo hago una pregunta así al aire para que todos los que nos estén viendo, vamos a ver, nosotros pensamos que cuando pagamos los billetes que estamos pagando a 6 euros en Irio, a 9 euros en Irio, a 20 euros, 30 euros que estamos pagando, ¿realmente pagamos lo que cuesta ese viaje en una máquina que nos lleva, en un modo de transporte que nos lleva a 500, 600 kilómetros, a 350 por hora? Yo creo que la conclusión es que es absurdo, que no, que cuesta mucho más. Y entonces, si cuesta mucho más, ¿quién está pagando todo eso? Lo estamos pagando entre todos y todas, porque estamos pagando un sistema que es inviable. Pero seguimos sabiendo que falta dinero para el mantenimiento, como se está poniendo en evidencia, y si no falta el dinero del mantenimiento, que no hay, seguimos pensando que esto hay que aumentarlo, que hay que seguir aumentando las líneas de AVE. Oye, tenemos que tener más aves que nunca, pero si ya ahora mismo con lo que hay no tenemos dinero para mantenerlo, vamos a aumentarlo cuando el mantenimiento del AVE es 10 veces superior a lo del mantenimiento del convencional, y vamos a dejar abandonado el convencional. Es un absurdo este modelo. Sí. Bueno, y José Luis, ¿habrá tomado nota el gobierno de este terrible accidente y de la necesidad de que hay que dar más seguridad y de que hay que invertir mucho más de lo que se hace en el mantenimiento de la red? ¿O no? Antonio, aquí tiene que haber víctimas para que el gobierno, en este caso, tome nota y dote de mayor seguridad, en este caso, a la vía, ¿no? Pero yo creo que el AVE es necesario, es decir, que hay que impulsarlo, y que los billetes sean baratos también es bueno, Diego. Sí. ¿Y el sistema es inviable, como dice Diego? Bueno, yo creo que no es inviable, lo que pasa que es la gestión, pero si aquí estamos... Es inviable, directamente, pero además es inviable, te voy a decir por un motivo muy simple. Para pagar el mantenimiento que estamos viendo, y todo el mundo está diciendo que no existe una cosa que es un canon que se paga para el mantenimiento de esas vías. Ese canon que lo pagan las empresas que ponen los trenes sobre la vía, en este caso Renfe, Irio, Uigo, todo ese dinero que se paga tendría que servir para pagar ese mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que con el dinero que se está pagando, con el dinero que ponen sobre la mesa esas empresas, en absoluto es suficiente. Hace poco, para que pudieran poner Uigo, para que pudiera poner sus trenes, Irio, para que pudieran poner sus trenes, cuando le dijeron lo que costaba, dijo, esto es inviable, no puedo poner los trenes en la liberalización, no puedo poner los trenes. ¿Qué hicieron? Pues dijeron, bueno, vamos a cambiar el concepto y ahora vais a pagar mucho menos de la mitad, y la otra se la pondremos, la podéis meter siempre y cuando podréis, por el mercado, podéis
asumirlo en los billetes. Como no se puede asumir, se paga menos de la mitad. Y entonces, ¿el resto del dinero quién lo paga? Lo pagamos el resto de las personas, nos montemos o no nos montemos. Por eso es inviable. Pero claro, todo eso está muy bien, pero la gente que nos está viendo se pregunta, pero bueno, montarme en un tren de alta velocidad a partir de ahora, ¿es seguro? ¿No es seguro? Por supuesto que es seguro. Ya lo hablamos en el programa hace 15 días, un día después del lamentable accidente, ¿no? Por supuesto que el tren tiene medidas de seguridad. Lo que pasa es que en este lamentable accidente y actualmente Madrid-Barcelona y otras líneas, bueno, pues la inversión que se ha hecho no ha ido todo para lo que tenía que ir, que era mejorar la línea y la vía férrea, ¿no? Pero una cosa que ha dicho Diego, a mí me parece magnífico que haya mucho AVE y además que sea barato, pero ¿tú por qué quieres que el AVE cueste muy caro? ¿No estás de acuerdo que cueste 8 o 9 euros un billete de Sevilla a Madrid? No. ¿Pero por qué no? Pues te lo digo muy simple, porque el resto de lo que cuesta, que es muchísimo, imagínate de 9, imagínate que fueran 100 euros, que es más. Pero ¿quién mantiene eso? Imagínate que fuera más, si el billete es el resto, yo no cojo el AVE y lo voy a pagar con mis impuestos, todos esos billetes. Te lo compro, de acuerdo, ¿me permites? Pero bueno, y también el que utiliza la autopista, y utiliza la sanidad, y el que utiliza otros y el que utiliza los autobuses. Es decir, es que aquí no estamos... Claro. Esto no es... bueno, claro, vamos a ver qué opina la economía Julio, que nosotros tenemos... no podemos decir solamente... Yo que no utilizo el AVE, no quiero que el AVE... No, mire usted. No, esto es que uno utiliza el AVE, pero tú es un servicio. Eso, mira, y quita... El AVE transporta ni el 10% de los viajeros. Y sin embargo se lleva del 80 al 90% de la inversión de ferrocarril. Eso no es lógico, que en lo que transporta el 80 y tantos % de personas se esté llevando apenas un 20-30%. Eso no tiene lógica, no tiene por dónde cogerse. Pero lo que tiene que hacer es la gestión, es decir, que habrá una mala gestión, claro que sí. Pero la mala gestión la llevamos sufriendo toda la vida, que esto no es nuevo de este gobierno, que la llevamos sufriendo décadas y décadas. Pero Diego, estarás conmigo que el AVE fue un revulsivo en España en el medio de transporte. Sí, bueno, un revulsivo en el año 92. Es decir, pregúntaselo a la gente de Extremadura. Pero ¿cómo que la gente de Extremadura? Pero me vas a decir que Sevilla-Madrid, Madrid-Sevilla no ha sido un revulsivo. Pregúntaselo a la gente de Extremadura. Sí, bueno, José Antonio también quiere decir algo, José Antonio. Yo creo que el modelo efectivamente está totalmente desequilibrado. Nos encontramos con un país como el nuestro que tiene de repente la red de alta velocidad más grande de Europa. Casi más grande del mundo, o segunda o tercera del mundo. La segunda, después de China. Ahí va. ¿Realmente creéis que eso tiene sentido? Ya nos encontramos con que en Extremadura no hay trenes, con que en la provincia de Huelva perdimos toda la línea ferroviaria, cuando resulta que necesitamos vertebrar nuestra provincia con un transporte sostenible como es el ferrocarril. ¿Dónde están las líneas que nos llevan a Sevilla, que no hace falta que sean de alta velocidad, pero que nos lleven a Sevilla con rapidez y eficacia, que nos lleven a Extremadura, que nos conecten con Portugal? Y crear ese arco atlántico del que tanto se habla. Pero sumemos, por Necesitamos una red ferroviaria que sea un servicio público ideológicamente y que estoy hablando yo, y que puedan disfrutar de ella y puedan utilizarla todas las personas, las que viven en una aldea y las que viven en un pueblo y una ciudad. Pero bueno, no si dice que vale 9 euros el irio. Alta velocidad constantemente. Con un incremento de los viajes que es la causa de los accidentes. Y de hecho, mira, tú sabes un buen ejemplo de eso y que parece que no se analiza, es que este modelo nos lleva a lo que está pasando en los rodalíes. Cuando tú vas manteniendo con muy poco dinero, al final el tren que transporta a más personas en cercanía le pasa lo que le está pasando en Extremadura, que se ha venido abajo. Pero es más, es que ahora empiezan a salir todos los problemas de todos los AVE, porque es que no hay dinero suficiente. Tú te puedes montar una red de taxis con Ferrari, que queda muy bonito, todo el mundo tiene derecho a montarse en un Ferrari, pero tú lo puedes mantener, no, pues entonces vete a trenes que te pueden llevar igual y casi al mismo tiempo, porque si es que, mira, tú te coges los informes de la AIREF, los informes de Adif, y ellos mismos te están diciendo, los propios informes de los especialistas te dicen que es inasumible, que esto no es una cuestión de gusto. Pues vamos a ver que Pablo también quiere dar su opinión. Pablo. Bueno, aquí realmente, claro, todas las opiniones que se pongan encima de la mesa, no me estoy refiriendo a las particulares de aquí, sino en general, ¿no? Van a la luz del accidente que ha ocurrido, eso está claro. Entonces yo creo que es importante desligar el juicio que se puede hacer sobre la cuestión del accidente en sí, aunque sea muy complicado. Entonces, separando ambas cuestiones, a ver, está claro, ha habido un accidente que es muy trágico, un accidente del que todavía pues uno pueda ser preso a la hora de opinar,
Pero bueno, ya vamos a dirimir las responsabilidades que pueda haber. Y creo que el debate aquí se tiene que circunscribir a lo que tiene que ver con las infraestructuras. Ya no solamente la ferroviaria, sino de lo que vamos a hablar también, claro. Infraestructura de carretera, infraestructura de presas, que lo vamos a tocar, todo esto. Es decir, está claro por parte de la gente, del ciudadano común, que ahora mismo es un punto de inflexión porque dice, a ver, está claro que el Estado te cobra impuestos. Pagar impuestos no está mal. Pero tenemos una carga fiscal que es enorme. Sí, pero lo decíamos antes de comenzar el programa, Pablo, y nos hacíamos la pregunta, bueno, si yo pago impuestos a tope, me cobran por todo, ¿por qué va la sanidad tan mal, la educación tan mal, las carreteras tan mal, los trenes tan mal? Exacto, esa es la cuestión que mucha gente se plantea. Yo creo que prácticamente la totalidad, quiere decir, si a mí el Estado me habla de impuestos, me quitan lo que sea, ¿no? El 60% de lo que tú puedas ganar, y resulta que no funciona bien el sistema ferroviario, no funcionan bien las carreteras, la carretera que viene para acá, llena de boquetes completamente, las presas que veremos a ver que tampoco suceda ningún tipo de accidente, pero es que la justicia tampoco da para más, la educación tampoco da para más, y la sanidad tampoco da para más. La gente tiene multitud de quejas con respecto al servicio que se le presta. Está claro que hay una responsabilidad objetiva con respecto a los gestores de esos servicios. Entonces, la cuestión aquí es inversión, es gestión, es mantenimiento, son todos estos tres elementos a la vez. Eso es lo importante. Y ojo, no lo estoy planteando con la idea, digamos, simplista y santurrona, de decir, es que es culpa de este, es culpa del otro. Eso es lo sencillo. Pero está claro que tenemos un problema estructural, España tiene un problema estructural de infraestructuras. Y eso es lo principal en lo que hay que concentrarse. Sí, bueno, pues, sí, vamos a ver que Julio está pidiendo la palabra. Julio, dinos. Modelo. Sí, España está claro, Antonio, que tiene un problema de estabilidad. O sea, no hay estabilidad porque no hay gobernabilidad, no hay siquiera presupuesto general del Estado. Y claro que sí hay dinero para mantener... Julio, pero este no es un problema de ahora ni de esta situación. Es que hay datos muy concluyentes. Los expertos, por ejemplo, advierten que entre 120 y 130 presas presentan problemas estructurales, algunos muy serios, desde hace años. El 40% están catalogadas de categoría A. O sea que la rotura afectaría gravemente a núcleos urbanos. Y los expertos hablan de cientos o incluso miles de víctimas en caso de que alguna de estas presas tenga una rotura. Y si estamos hablando y estamos conociendo que las presas actualmente están a causa de las fuertes lluvias y de las lluvias persistentes a tope de almacenamiento de agua, es como para pensárselo, pero también en las carreteras. Hay datos, por ejemplo, en la alta velocidad España destinó en 2016 738 millones de euros al mantenimiento de una red de 2.900 kilómetros de alta velocidad, utilizada por 20 millones de pasajeros. 10 años después, en este año, en este 2026, el gasto ha bajado a 693 millones. Claro, o sea que claro, sí, que el gobierno... Antonio. Sí. Me gustaría seguir. Sí, no hay estabilidad, no hay gobernabilidad, no hay presupuesto y lo que hay son decisiones políticas. Y en este momento lo que tenemos Pero cuando es un ha gobierno habido estabilidad tampoco se ha tenido mucho en cuenta el tema del mantenimiento. Es a lo que voy. O sea que la falta de mantenimiento es desde hace años. El mantenimiento, Antonio, los datos que son tozudos, vienen diciendo que fundamentalmente desde el año 19, concretamente lo que se refiere al ferrocarril, y vemos que también en carretera y en las presas hay 450 presas que dependen del gobierno de España, que no cumplen las condiciones que deben tener de seguridad, y ahora si queréis la desgloso, y es evidente que hay decisiones políticas, porque estamos en récord de recaudación de impuestos, os lo quiero recordar. Estamos que nos han llegado miles, 150.000 millones de fondos europeos, si no recuerdo mal, de los cuales recientemente el gobierno de España ha renunciado a 60.000 millones y no sabe cómo asignar 15.000. Eso se lo ha reconocido a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ha decidido con opacidad gestionarlo él. O sea, no la cogobernanza con las comunidades autónomas, con las diputaciones, con los ayuntamientos, sino por decisión política, para luego captar los votos de todo lo que decía que iba a hacer, que no va a hacer. Ese dinero falta en el territorio. Concretamente, Adif y Renfe han sido, con más de 4.000 millones de euros, los que más fondos europeos han captado. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Diego cuando dice que no se puede tener una red de alta velocidad para luego no mantenerla. Y también estoy de acuerdo en que hay que tener trenes de proximidad, de cercanía, regionales. Hay que tenerlo y hay que tenerlo bien. Pero sobre todo lo que hay que es tener un mantenimiento y hay que tener una seguridad que nos dé la seguridad de que nos montamos en la alta velocidad o en cualquier tren y no nos estamos jugando la vida. Entonces, aquí lo primero, y hoy he comparecido el ministro, es que ha aducido el cambio climático y le ha echado la culpa al Partido Popular
y hay que ser desahogado de las condiciones de mantenimiento de su red ferroviaria. Y Cataluña, la identidad catalana, concretamente Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, querían la cesión de los rodalíes, que ahí lo llevan los rodalíes, porque llevan sin mantenerse años, esto lo sabe Diego también muy bien, y ahí lo llevan, y se ha caído un muro, no sabían de quién era el muro, y lo que teníamos claro que era de Fomento, y han muerto 46 personas, 29 de Huelva. No se puede faltar respeto así a la familia y a las víctimas. Incluso ha habido algún periódico, concretamente el periódico Público, que se ha dedicado a atacar a Fidel. De si ha tenido un contrato con la Junta de Andalucía, como si eso tuviera algo que ver. Esta familia que ha perdido a su madre. O sea, hay gente que no tiene escrúpulos. Y el ministro es un absoluto irresponsable. En el fondo y en la forma. Y también, y termino, Antonio, hemos sabido que a la CIAF, a la Comisión de Investigación Accidentes Ferroviarios, no le ha dado toda la información que ha pedido. Se la ha dado mutilada, no le ha dado toda la información. Y también han retirado, concretamente, en la revisión que se le hizo con ultrasonido a esa soldadura, no está colgado en la página web como hay otras. O sea, está funcionando con opacidad. Y ya si observáis, el presidente de la CIAF ya lo ha vuelto a pillar, porque el ministro lo ha llamado a capítulo y lo ha silenciado. Bueno, por lo tanto, incluso poniendo en solfa la independencia del órgano. Bueno, pues, entiendo que ahora hablamos de otras infraestructuras que son también críticas, pero es evidente que tenemos un gobierno irresponsable. Un gobierno irresponsable y soberbio. Bueno, pues Pablo pide la palabra, después Diego y José Antonio. Con el tema de las infraestructuras y al hilo de lo que está comentando Julio, a mí sí me gustaría poner de manifiesto que es totalmente entendible la indignación que la gente pueda tener con respecto a eso mismo, la opacidad de la inversión pública. Porque no nos olvidemos que estamos salpicados por multitud de casos de corrupción, como en su momento, durante la época del Partido Popular, también lo estuvimos. Es decir, España tiene un problema grave con el tema de la corrupción, con lo cual es absolutamente lacerante para las víctimas y para los que no somos víctimas, pero somos usuarios de los servicios, que hay un montón de casos de corrupción encima de la mesa todavía no resueltos, en los cuales se ha perdido dinero público, que haya millones de euros destinados por parte de la Comisión Europea, que tampoco se sabe exactamente a qué han ido destinados, porque la opacidad es total y el ciudadano no tiene control de ninguna clase sobre eso, y después tengas un accidente de esta naturaleza. Habrá que ver si eso tiene que ver o no tiene que ver. Como digo, las responsabilidades ya serán adecuadamente depuradas, pero lo que sí que es cierto, y a nadie se le escapa, que no es concebible, ni asumible, ni normalizable que haya casos de corrupción en los cuales los políticos meten la mano en el tarro. No nos olvidemos de que la cúpula del anterior Ministerio de Transportes... Ahí vemos al señor Ábalos. Pues de este hombre íbamos a hablar. Está imputada, investigada... Bueno, este hombre no solo está imputado, sino que está en la cárcel, vamos. Claro, sí, pero todavía no está condenado. Es decir, en definitiva, que están inmersos en procedimientos penales muy graves, que tienen que ver con casos de corrupción, con lo cual... creo que no se le puede tampoco llevar a equivoco a la gente y tratar de desligar una cosa de la otra. Que digo, que no se trata de utilizar un cabeza de turco, decir, le cortamos la cabeza y ya aquí nos olvidamos del asunto y dentro de 3 meses no nos acordamos. Diego también pero que hay casos de corrupción que tienen que ser depurados y la responsabilidad ligada a esos casos con respecto a accidentes de este tipo, a lo que pueda suceder con presas, a lo que suceda con carreteras, también. Y la gente no tiene que olvidarse de eso. A mí es que con respecto a por qué suceden las cosas, yo creo que cualquier persona que nos esté viendo lo va a entender. Vamos, yo voy a razonar que yo creo que lo entiende cualquiera. Yo creo que, en principio, cuando empezamos a hablar de corrupción y toda esta historia, a mí me molesta soberanamente muchísimo la hipocresía. Porque cuando aquí yo veo, por ejemplo, a gente del PP y toda esta historia hablar de que con este accidente, que si el gobierno no sé cuánto, tal y cual, que las responsabilidades, yo quiero recordar que Mazón sigue todavía en el Parlamento Valenciano y ese hombre ha mentido y ha hecho un desastre y han muerto muchas personas ahí. Pero ahí parece como que ahora miro para otro lado. Entonces, o si acusas de una cosa, asume tus responsabilidades también. Porque si no, al final es un pim pam pum. Y al final siempre perdemos la gente. ¿Por qué suceden lo que suceden con las infraestructuras? Es muy sencillo y la gente lo va a entender rápidamente. ¿Qué te va a dar más votos? Decir, he arreglado una presa o he inaugurado no sé qué historia. Siempre da más votos el decir, he ido a tal pueblo y he inaugurado tal cosa. Pero el mantenimiento no da votos. Claro, el mantenimiento no da votos, claro. Y como no da votos,
tengo que gastarme dinero, pero a la hora de mirar la partida prefiero inaugurar no sé qué puñeta, y ya después el mantenimiento, bueno, pero si esto se mantiene, si eso no pasa nada. Y aquí estamos viendo el resultado. ¿Cuál es el problema? Que es lo que estoy diciendo al principio, es que habrá que repensarse por parte de los responsables que tengan que repensárselo, habrá que repensarse todo lo que estamos haciendo. Y hay una cuestión que es simple, en todos los accidentes tenemos un problema, y es que al final siempre paga el currito de turno. En Angrois, la culpa de Angrois fue una cuestión de que hubo un ministro que tenía que inaugurar rápidamente una vía ferroviaria y tenía que inaugurarlo, y ya se había advertido de todos los problemas y de todas las cosas que iban a pasar. ¿Y cuál es el problema? El problema es que había prisa por inaugurar y pasó lo que pasó. Pues ahora todos los que tomaron la decisión de inaugurar se han librado, y el que ha pagado ha sido el maquinista. Claro. Que ya estaba advertido que podía pasar. Y eso es lo que nos pasa siempre. Bueno, pues seguimos poniendo el punto de mira en esa tragedia del pasado 18 de enero. Hacemos un breve alto en el camino para la publicidad, que nadie se mueva porque en cuestión de segundos aquí continuamos. Seguimos en este primer programa del mes de febrero. Habían pedido la palabra a José Antonio González y Julio Díaz. A José Antonio, brevedad, por favor. Muy breve. Hoy mismo he leído en la prensa andaluza que la Junta de Andalucía invierte un 50% menos en la conservación de infraestructuras que en la primera década del siglo. Esto es un problema que estamos viendo en todas las administraciones. ¿Le podemos echar la culpa a la corrupción? Sí, pero seríamos completamente parciales y completamente injustos si lo atribuyéramos solamente al gobierno socialista. Es evidente que el bipartidismo, PP y PSOE, ambos han nadado en la corrupción y siguen haciéndolo porque forma parte de su modelo de gestión. Su modelo de gestión que se basa en una cuestión muy simple: privatización. ¿Qué ocurre? Que si el mantenimiento se encarga a empresas privadas, se encarga a subcontratas, el criterio que se va a aplicar va a ser el de la rentabilidad, el del menos gasto posible y máximo beneficio para esas empresas privadas, para esas pocas personas que controlan este mercado. Si hablamos de infraestructuras, hablamos de servicio público, hablamos de bien común, hablamos de interés general, y eso tiene que estar garantizado por lo público, por el Estado. El mantenimiento tendría que ser una responsabilidad también de lo público, porque en ello nos va nuestra vida, la vida de todas y de todos. No nos va ahí la ganancia de unos o de otros. Y efectivamente, si hablamos de corrupción y hablamos de mala gestión, podemos mencionar lo que ha pasado, pero también podemos mencionar lo que ocurrió en Valencia, con Mazón todavía en el Parlamento, o no nos olvidemos de las 7.291 personas que fallecieron en las residencias por la pésima gestión criminal de la señora Ayuso en Madrid. Yo creo que tenemos que repartir culpas al bipartidismo, bueno, pero pues, unos tienen más culpa. Julio pide la palabra. Julio. Sí, yo creo que, bueno, Juan Antonio no está diciendo la verdad, lo digo así de claro, porque ni siquiera da los datos ni se refiere a ninguna infraestructura concreta. Lo que está claro es que los presupuestos de la Junta han aumentado en todas las consejerías, que no se parecen a desde la primera década del siglo ni de lejos, vamos. Y lo sé porque los he negociado, y lo sé porque los he apoyado y los he votado. Y los he estudiado pormenorizadamente, ¿no? Sí. Y eso es así, y ahí están los datos. Pero bueno, parece que algunos partidos políticos quieren que volvamos a la época de las diligencias y que vayamos a ir en burra. Yo creo que lo que hay que hacer es gestionar bien los recursos, y tenemos un gobierno apoyado por un Frankenstein absolutamente irresponsable, y que veremos a ver si no ha sido la corrupción la que ha matado. Vamos a verlo. Pero Julio, un Frankenstein que sale de las urnas. Y la opacidad sale de las urnas. Del gobierno. Todos los partidos que están en el Parlamento han salido de las urnas. Porque quien lo está apoyando un gobierno corrupto, lo quiero dejar claro, y Podemos uno de ellos. Quería decir algo muy brevemente. Lo ha dicho Diego. Se liberaliza, hay una primera liberalización del sector en el año 2020. Establecido un gobierno socialista. Hoy hemos sabido también que el IBEX 35 ha ganado en 2025 más que nunca en su historia, con un gobierno socialista apoyado por un Frankenstein, bueno, no de izquierda, porque también está el PNV y UNT, que de izquierda de luego no son, en algún caso incluso partidos xenófobos. Y también decir que el gas no se lo están embolsando ellos, aunque sea menor, se lo están embolsando ellos. Están tomando decisiones
y los recursos se están yendo para donde Pedro Sánchez necesita para sobrevivir políticamente. Y esto nos está causando un daño a todo el país, absolutamente. Yo soy un convencido de la fortaleza de los servicios públicos. Soy un convencido de que hay que pagar impuestos, los justos, para que los ciudadanos estén agobiados y para que podamos sostener la estabilidad de los gobiernos y los servicios públicos de calidad. Pero no hagamos demagogia, porque si damos el brochazo gordo, o no pagamos impuestos o nos fríen a impuestos. Y no hay términos medios. Y este es el problema que hay ahora mismo en España, que no hay términos medios. Que uno dice blanco y otro dice absolutamente lo contrario. Y está escuchando absolutas barbaridades. Sí. Y este es el gobierno al que me estoy refiriendo, sí, bueno, que Diego, está haciendo un daño a España tremendo. Vamos a ir con brevedad, por favor, que se nos va el tiempo de las manos. Sí, Diego. Recordar que hay uno de los grandes males que es la privatización. Y se puede ver, además con datos, lo puede buscar cualquiera, se puede ver en el mantenimiento, por ejemplo, del AVE. El mantenimiento del AVE se hace con una UTE. Una UTE, que es una unión temporal de empresas, y esas empresas que están ahí, hay que recordar que son las mismas empresas que el ministro ha dicho, es la joya de la corona. Bueno, pues esa joya de la corona fue sancionada por la CNMC, Mercado y Competencia, porque pactaban precios para no hacer la propuesta más rentable, sino la que a ellas les convenía. Es decir, que esas son las joyas de la corona que tenemos en el mantenimiento del AVE, en una UTE. Pero no nos olvidemos que esas mismas empresas son las que después contratan, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, que también tienen infraestructura y también hacen lo mismo, y están gobernadas por todos los partidos, o por un montón de partidos, y hacen lo mismo. Privatizar al final mata, porque cuando dejamos de convertirnos en pacientes para convertirnos en clientes, tenemos un problema. Y ese es el modelo, por eso yo digo que es una cuestión de modelo que hay que repensar. Sí. ¿Realmente es el modelo que queremos? Pues las consecuencias son las que estamos teniendo en tantísimas cosas como se están viendo. Y se habla de opacidad de los presupuestos públicos, a dónde van nuestros impuestos. Algo en lo que está de acuerdo el bipartidismo, PP y PSOE, es en destinar 3 o 5% de nuestro presupuesto público a gasto en armamento, por imposición de la OTAN. Y ahí están de acuerdo los dos grandes partidos. ¿De dónde va a salir ese dinero que se va a gastar en armamento por imposición del señor Trump? Claro. Va a salir de los servicios públicos. Vamos a ir abreviando, por favor. Pablo había pedido la palabra en este asunto. Sí, pero rápidamente, 30 segundos. Brevemente. Aquí lo que mata no es la privatización, lo que mata es la corrupción. Y precisamente van unidas ambas cosas. El principal Pablo, problema no es verdad. Privatización, no es verdad. Dos caras de la misma moneda. Eso no es verdad. Hombre. O si no, vamos a ver, vamos a tener un poquito más, vamos a ver los estados en los cuales el Estado gestiona toda la actividad económica, no hay corrupción de ninguna clase, un sistema que precisamente ha sido caracterizado por el despilfarro más absoluto. Puertas giratorias, Pablo, ¿te suena puertas giratorias? Escúchame, mírate los sumarios judiciales. Las principales causas por corrupción están ligadas al tema del despilfarro económico, de dinero público. Y eso viene por parte de los ministerios que son competentes. Esa es la realidad. A vender lo público a lo privado. Pues tenemos que ir cambiando de asunto, que se nos va el tiempo de las manos y no nos da tiempo. Diego, por favor, cambiamos de asunto y les hablamos de la regularización masiva que ha anunciado el Gobierno central. Se calcula unas 500.000 personas, migrantes, que se encuentran en nuestro país en muchos casos, trabajando además. José Luis, ¿esto tendrá un efecto llamada? Decía antes José Antonio que era un planteamiento un tanto racista, y algunos que tienen la palabra racista la tienen inmediatamente en la boca. José Luis, ¿habrá efecto llamada o no? La izquierda más dura tiene la palabra racista, pero también tiene mazón y privatización. En vez de decir que gestión, pues hablan de privatizar, de mazón y de bueno, vamos al grano, vamos a hablar de regularización masiva. Pero vamos a lo que antes estábamos hablando, ¿no? Sí. Yo creo que la gestión es mala del actual gobierno. Pero ¿estamos hablando de la regularización masiva o hemos vuelto al tema de las infraestructuras? Porque me gustaría cambiar de asunto. Bueno, no me ha permitido usted hablar pues en venga, anterior, 30 segundos de las infraestructuras y hablamos de inmigración. La reagrupación es que no son 500.000, es que la reagrupación va a ser 2 millones de personas. Y esas 2 millones de personas... ¿Pero y ese dato de dónde sale? Bueno, perdona, una familia que tiene, si va a traer 500.000 la regularización por 4 una familia, son 2 millones, ¿no? Bueno,
Es un cálculo... Bueno. 4 por 10, ¿no? 5 millones. Bueno, hombre, de 4 de media. Cifra de la manga, por favor. 4 de media, ¿no? Estamos sacando cifra de la manga, pero eso da igual. Pero vamos a verlo, vamos a ver. ¿Dónde ha sacado...? ¿Son personas o no son personas? Pero si no discutimos que son personas. Vale. Pero esas personas, muchos llegan por la mafia, por la trata de seres. Sí, hombre, claro. No, muchos de ellos, llegan hombre, porque claro hacen falta. Sí. No. Hacen falta, son puestos de Pero trabajo ¿sabes que lo están cubriendo. Mira, que José son Antonio, personas que ya están José trabajando. Antonio, estamos en una zona ahora mismo del condado, de la costa, donde hacen falta muchas personas, mucha mano de obra. Pero vienen regularizadas, vienen con un contrato de trabajo. Y cuando terminan, se van a su país. Han estado sirviendo para ellos, para su familia. José Luis, ¿y los 5.000 que viven en asentamientos? Pero ese es otro problema. Hombre, claro, ese es otro problema. Pero ese es el problema. Perdona. Ese es el problema. Perdona, ese es uno de los problemas. Las personas que vienen contratadas en origen... Ese es uno de los problemas. Hombre, bueno. claro, otro problema, porque no lo dice, es la gestión del gobierno ese es el problema. de Pedro Sánchez. Pero o la corrupción de Pedro Sánchez. La regularización no es para las personas contratadas en origen. Esas ya están regularizadas. La regularización... De uno en uno, por favor, claro, que no se nos entiende. entiende Estamos en diciendo casa. algo que sabe sí, errante. pero dejemos que José Luis termine y después sigamos. Venga, José Luis, Es decir, terminemos. ¿hay alguien que diga que podemos nosotros regularizar a 500.000 personas? Sí. ¿De dónde lo saca? Pero el hecho es, ¿de dónde sacan los informes? Que ya están aquí trabajando. No, señor, pero están trabajando, pero vienen, trabajan y se marchan a su país. No. Hombre, claro que sí. ¿O no? Claro, pero ¿por qué? Vamos a ver, pero tendrán que venir en unas condiciones dignas y irse en las condiciones dignas. Ahora mismo, la historia de la regularización es porque hay muchas mafias que tienen y mucha gente pierde la vida llegando a España por las mafias. Tienen que pagar un día. Me indigna, Antonio, que siempre... Los datos es que, vamos a ver, los datos te están diciendo que el 90% de las personas que vienen aquí, que no están regularizadas, vienen por aire, vienen en avión. Si la mayoría de las personas que van a regularizar no son migrantes africanos. Esa es la primera. La segunda, la regularización se hacen para personas que hasta diciembre de 2025 llevan ya al menos 5 meses aquí. Y hay una cuestión que es simple, como la gente, y esto lo va a entender cualquiera, como la gente no se alimenta del aire, se alimenta de la comida y de cubrir unas necesidades básicas, esas personas que ya están aquí, para poder conseguir eso, necesitan tener de alguna manera trabajo. ¿Cuál es la historia? Que siempre se está culpabilizando al migrante, a la persona que viene y se está ganando la vida, en muchos casos en el campo, en cosas que no queremos hacer los españoles y las españolas, se están ganando la vida. Y entonces le tiran, es que son ilegales, es que no hay ninguna persona ilegal, es que son no sé cuántos, pero nadie le dice, oye, ¿y a estas personas quiénes los contratan? Bueno, pues a lo mejor es que hay también empresarios que están maltratando a gente, haciendo que trabajen sin contrato, pero eso no se mira. Entonces, ¿esto a qué viene? La regularización viene a regularizar papeles a gente para que pueda tener derecho, para que desarrollen una vida normal. Y es eso, no es más. Gente que ya está aquí, que están trabajando la mayoría. Sí. Eso de que los empresarios agrícolas maltratan... Yo no he hablado de agrícolas. Eso es porque lo tenéis aquí en la cabeza. Yo no he hablado de agrícolas. O sea, que los empresarios maltratan a los que vienen, no. José Luis, yo estoy a hablar de agrícolas. Tú has dicho antes que la izquierda siempre tenemos en la boca privatización. La derecha... Y Amazon también, y Amazon. Sí, Amazon y todo lo que tú quieras. La derecha... Pero no tenéis los 19 la derecha siempre... ministros que tenéis, ni la corrupción, ni el señor Coldo, que trabajaba en la empresa que mantenía la línea férrea Sevilla-Madrid. Perfecto. Eso no lo recuerdo. La derecha siempre que habla de inmigrantes siempre dice mafia. Esto es racista. Las personas que vienen aquí vienen porque hay trabajo, porque necesitamos que estén pero aquí. Regularizada, pero que vengan con un contrato. Claro, aquí. Pero precisamente este proceso de regularización viene precisamente a poder darle derechos a esas personas que ya están trabajando sin contrato, a esas personas que están trabajando sin ningún tipo de derechos. Porque nadie es ilegal. Que no conozcan la realidad, en Huelva yo voy a hablar de lo agrícola. En Huelva tenemos personas que vienen contratadas de origen, efectivamente. Claro. Esas personas luego cuando se llegan a su puesto de trabajo y a la casa que le han dado, se encuentran con que las condiciones son muy diferentes y que la casa suele ser a veces una chabola. No tiene nada que ver con lo que le han prometido en su país de origen. Pero es que además tenemos 5.000 personas en Huelva, los campos, que viven bajo plásticos, sin agua, sin luz, sin recogida de basuras. Y esas personas también se meten bajo los plásticos a recoger la fresa. También están trabajando
alto, pero sin derechos. Vamos terminando. Cobrando lo que quiere darle el patrón. Trabajando por la noche. Pide la palabra Julio, que todavía no ha dicho esta vocación. José Antonio, vamos terminando. Un segundo, termino. La regulación que Podemos arrancamos al gobierno, también hay que decirlo claro, viene precisamente a hacer que ninguna persona que esté trabajando en nuestro país lo haga sin derechos. Pero tenemos capacidad. El estado de semi-esclavitud. José Antonio. Yo creo que a la derecha le molesta que las personas que están trabajando dejen de ser esclavas. Eso es lo que está molestando a mucha gente de la derecha. ¿Tiene el Estado español capacidad de para asumir, albergar a 2 millones de asumir 2 millones, 3 millones, 5 millones, 50 millones de personas que están ya trabajando y que puedan cotizar lo que antes no cotizan? ¿Tiene capacidad el Estado español para meter todas esas 500.000 personas que antes trabajaban en negro para que trabajen en blanco, puedan cotizar y puedan pagar pensiones de mucha gente que la va a necesitar? Es más, esto ha pasado ya anteriormente. ¿Ha habido problemas anteriormente con las regularizaciones que ha hecho el PSOE, que ha hecho el PP? Es más, no lo había, pero es más, pero eso ya lo había anteriormente, las mismas condiciones, pero es más. Vamos a ver, por favor, vamos terminando. ¿Por qué cambia el PP, que ha permitido que se entrara a negociar esta historia que decía, me parece bien, ahora de repente, ahora ya le parece mal, porque a esta hora esto es la mafia? ¿Pero de qué me estás hablando? O sea, que no hay mafia para traer a los inmigrantes a España. Pero tú a quién atacas. Claro, espera, ¿a quién atacas? Vamos a ver, esto es como que yo voy con un bolso, me roban el bolso y el culpable soy yo, y la mafia... La mafia será la mafia, que ataquen a la mafia, pero la gente que la dejen en paz. Tenemos que dar paso a Julio. Julio, cuéntanos tu opinión. Sí, hombre, que estamos en el debate que quiere Pedro Sánchez. Yo le preguntaré a Diego y a José Antonio si prefieren estas disputas o prefieren que la iniciativa legislativa popular, que tenía mayoría absoluta en el Congreso, avance, porque la mesa del Congreso la ha parado. Armengol y la mayoría que hay la ha parado. Pero no es mejor eso, Julio, la ha parado que el lo que estamos viendo, que un gobierno... La ha parado, la derecha. Un momentín, por favor, ¿puedo hablar? Hombre, pero es que estamos diciendo cosas. Por favor, ¿puedo hablar? No tiene sentido. Vamos a ver, José Antonio, cuando termine le contestamos. ¿Puedo hablar? Sí, ¿No es verdad que hay una iniciativa legislativa popular parada en el Congreso para esta regularización? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Pero quién la paró, ¿Por qué Pedro Sánchez la lleva a un Consejo de Ministros sin llevarla al Parlamento para que, como debe hacer, porque para que se apruebe? La ha bloqueado el PP en el Congreso. Pero es verdad, Julio, la ha bloqueado la mesa del Parlamento. Julio, ¿vale? Yo te respondo. Por favor, un momentín que termine. Es que no se nos escucha. Es que es muy difícil desde aquí. ¿Por qué? Porque preferí la confrontación al acuerdo y una mayoría. Porque la iniciativa legislativa popular ha sido estratégico del PSOE no llevarla para tener la agenda política hoy como cortina de humo y que estemos hablando en estos términos y discutiendo de ella. Cuando hay una mayoría en el Congreso de los Diputados para sacarla adelante. Lo que se discute ya no es la regularización en sí. Vamos a entrar un poquito en los matices, aunque lo haga rápidamente. Se discute la oportunidad política, el que estamos enfrentados por algo en lo que podemos estar de acuerdo. Y el que, como han hecho otros países, por ejemplo, los laboristas en Inglaterra, pues están, o en Alemania, el Partido Popular, estamos hablando de dos partidos diferentes, que están limitando las reagrupaciones familiares. Y además no hablan en algunos casos de darle derecho a votar en las elecciones. Cuando aquí hemos escuchado a Irene Montero hablar de la teoría de reemplazo, eso que sí es racista. Decir que nos quiten a todo lo que no pensamos como ella, como vosotros, para que lo sustituya a los inmigrantes. Eso es incendiar España. Y Pedro Sánchez lo que ha hecho es darle ese caramelito a Podemos. Y esto es gravísimo. Tenemos a un kamikaze gobernando, a un gobierno negligente, a un gobierno irresponsable, que nos está enfrentando a los españoles. Porque podíamos haber llegado a un acuerdo en el Congreso y lo que estamos aquí enfrentados unos con otros. Cuando todos conocemos, a mí no me habléis de contratación en origen, porque conozco el fenómeno perfectamente, he visitado a los inmigrantes, he ido también a donde están hacinados y algunos nos hemos afanado en que no estén en los campos tirados, en infraviviendas. Por lo tanto, no hagamos demagogia con esto, que estos sí son derechos humanos. Y hay una cosa que no voy a permitir, que habléis más de los empresarios por el hecho de que sean empresarios. Y empresarios agrícolas. Que Pablo porque también todo pide el la fruto palabra. rojo ha creado el Presi, que está premiado por todas las administraciones. Y es un faro a seguir, y hay empresarios que son modélicos. Sí. Yo, por ejemplo, he estado visitando a empresarios en la Agromedina, que están internacionalmente premiados. O sea, no digáis barbaridades, por favor, porque los empresarios son empresarios siempre.
Los agricultores también son empresarios y también son trabajadores. Y pero, claro que quieren a la mano de obra que cada año repite prácticamente un 90%. Pero con buenas prácticas, Julio, no explotando a la gente. Porque hay buenas prácticas y porque ganan dinero aquí en España, claro. Sí, un momentín, que Pablo también ha pedido la palabra. Pablo. Sí, hay aquí un detalle importante que creo que deberíamos reparar en él. Y es el hecho de que esta polémica que se ha desatado con el tema de las regularizaciones no debe de desligarse de las citas electorales que ya han tenido lugar y las que quedan por tener lugar. ¿A qué me refiero? No se nos olvide que Pedro Sánchez ha aprobado esto por medio del decreto, ¿de acuerdo? El problema que hay con lo del tema del decreto es el hecho de que pasa por algunos aspectos importantes de la propia legislación de extranjería y es muy posible que posteriormente eso los tribunales lo acaben tumbando. Pedro Sánchez no ha hecho esta regularización por una cuestión humanitaria, ni siquiera por una cuestión económica, lo ha hecho por una cuestión política. Y como lo ha hecho por una cuestión política, pues se está desatando este problema. Y ya que nos metemos en vereda con él, yo diría lo siguiente: no se trata de que la inmigración sea buena o mala, o de que la regularización sea buena o mala. Se trata de que cuando se hace este tipo de regularizaciones en masa, se hace muy a brocha gorda, y no se para en los elementos particulares de que no toda la inmigración es igual y todos los efectos que va a tener. Yo soy de los que piensan de que el Estado español, el francés, el alemán, el que sea, no tiene una capacidad ilimitada de absorción. Entonces ya no es una cuestión puramente humanitaria, aunque el elemento humanitario tampoco pueda desligarse de esto, sino es una cuestión también práctica y una cuestión identitaria y una cuestión cultural. Es cierto, y creo que tampoco puede desdeñarse este aspecto, que determinado tipo de inmigración sí genera problemas de convivencia en según qué sitios. Y eso es un debate que se está poniendo encima de la mesa, que se está poniendo encima de la mesa en estas elecciones. Es más, y no me equivoco, o si no vamos a ver cuál es el resultado de las elecciones aragonesas y ya ligamos con un momento, yo no he terminado y yo he escuchado paciente. Bien. Sí. Este detalle es importante, ¿por qué? Porque mucha gente, sobre todo gente que vive en barrios periféricos donde sufre el fenómeno de la inmigración ilegal o inmigración que no se adapta, esa gente tiene también problemas. Y no quiere decir, como digo, que todo el inmigrante sea malo ni muchísimo menos. Pero Pablo, es un aspecto importante en el que hay que detenerse, porque es una demanda y una preocupación de la población. Y si no se la proporciona a un sector político, se la va a proporcionar a otros. Y va a ser uno de los elementos importantes el tema de la inmigración y la visión de la inmigración que se tiene por parte de la izquierda, lo que va a dar lugar a que determinados partidos políticos sufran una auténtica hecatombe en el resto de citas electorales que vienen. Pues, y no me equivoco. Diego. Sí, hay una cuestión que decía, un minuto. Sí, un minuto. Hay una cuestión que decía Julio, que es que esto estaba metido en el cajón. Lógicamente, si el PP no ha conseguido ni voz que salga adelante, pero lo que hay que ver es que lo que se proponía, que lo proponían un montón de asociaciones y entes de diverso calado, porque había desde religiosos a asociaciones Manos Unidas de la Iglesia, había un montón. Habría que preguntarle a ellos, y yo ya conozco la respuesta, si esto le ha venido bien porque recogen lo que pedían. Y efectivamente recogen lo que pedían, con lo cual están súper contentos. ¿Para qué quieren que vamos a irnos ahora al Parlamento? ¿Para qué? Para paralizarlo, que es lo que llevan haciendo. Entonces eso es una barbaridad. Y es una barbaridad que nos estén hablando de que no, es que ahora puede haber migrantes, puede no haber migrantes, porque esto va a generar... No, lo que genera odio es como en el caso de Torre Pacheco, en donde no había problema en la ciudad y de repente hubo una llamada a la caza del migrante en base a un bulo. Y eso es lo que genera odio. Lo que genera odio es empezar a tratar a los migrantes como si fueran delincuentes. Y cuando se plantea una regularización que es para gente que está trabajando, ahora mismo aquí en España se está trabajando, cuando se le está diciendo te vamos a dar los derechos que te están robando, ahí es cuando empiezan los problemas. Y si esos señores y esas señoras están trabajando, tendrían que tener el mismo derecho que las personas de España que están trabajando. Lo que no puede ser es que aquí los que tienen contratados y los que miran que esas personas no tengan derecho, es muy fácil de explotar y es muy fácil de quitarle hasta el derecho a la sanidad, a los niños, el derecho a la escolarización y a todas las personas estas el derecho a vivir con dignidad. Eso es lo que se les arrebata cuando se les quitan los papeles. Sí. José Antonio. No, yo creo que Diego me ha quitado las palabras de la boca. Yo creo que el argumentario neofascista de que los inmigrantes generan problemas, que los inmigrantes son un nido de delincuencia, está completamente desacreditado. Eso es discurso de odio.
Eso es introducir desconfianza, que realmente nuestro pueblo no la tiene, porque nuestro pueblo vive día a día con un montón de vecinas y vecinos que son de otras culturas, de otras nacionalidades, y no pasa absolutamente nada. Son gente que está con nosotros y con nosotras trabajando y contribuyendo a la riqueza. Tenemos que ir a la finalizando. De España. Sí. El ejemplo de Torre Pacheco es paradigmático. José Antonio, que y yo ya creo lo ha que dicho tenemos Diego. que frenar en este programa y en cualquier espacio público esos intentos de generar discurso de odio, pues, porque ese es el único argumento que tiene la ultraderecha. Pablo, y el no sigamos en lo neofascismo. mismo. Generar 30 odio. segundos, venga. Porque, un momentito, porque generando odio puedes explotar a la gente. Sí, Pablo. O sea, una pregunta. Tú estás a favor de la censura, ¿no? Porque ¿La para censura? vosotros, no, sí. No. O sea, porque para vosotros cualquier discurso que no sea el vuestro es automáticamente fascista, nazi o lo que sea. Un discurso fascista es un discurso fascista. Es que no, un discurso no, xenófobo es xenófobo. No, Lo que es pasa es que esto no tiene que ver con el fascismo ni con la xenofobia. Tiene que ver con el fascismo, no, si tiene pregúntale que ver a un con la montón de xenofobia. gente que vive en barrios afectados por la inmigración ilegal. Ve y pregúntale. Ve y pregúntale a la son gente todos que no- fascistas, ve y son todos pregúntale a la fascistas. gente que no Ese tipo regulariza. de gente que va a dejar Ve de y votar pregúntale a a la estos gente que no partidos. regularizan. Ve y pregúntale a la gente que no ve y regulariza. pregúntale a la gente que sufre la delincuencia en esos barrios. que no Vete por, allí. que no Vete, por vete, gritar. Vete a la Vamos 2 a o las 3 de ver, la que mañana no allí. por Vete gritar, tú por a la favor. Vete solo allí. Por a esa hora, favor, ver lo por que pasa. favor, que no Y por vete gritar tú a se la tiene gente más. que le tienen quitado los que derechos no y por que no los gritar tiene- más no, se estoy tiene hablando más ahora tranquilo. razón, más Vete argumento. Pero, Diego, vamos pero, terminando, venga, Termina. vamos Mira todo terminando. lo que está contando, hombre. Siempre Mentira, se está... sea, No, estaba hablando o sea, yo. mentira será lo que Siempre has se dicho. está A ver, hablando, dejemos un- siempre ningún estáis problema diciendo... de seguridad. A ver, José con las Antonio, si personas hablamos a la vez no se nos entiende. Siempre. Vete allí. Siempre, claro, Vete allí. pero vete A ver, tú, por favor. vete tú, siempre difunde estáis Vox. hablando, es que te tienes que ir a los barrios donde están no sé qué, tal y cual, vete tú a donde viven los que no están regularizados y pregúntale por su situación. Cuando les preguntes por su situación, la que les da no tener un papel, entonces hablamos, que es muy fácil empezar a meter Vamos. el bulo de que son poco menos que criminales toda esta gente cuando ni los conocéis. Es que eso no es lo que yo he dicho. Bueno, ¿Qué pues pasó lo que he con dicho- Torre vamos Pacheco? terminando, ¿Qué por pasó? favor. Es lo que dice. No, tú estás manipulando. No. Yo lo que he dicho es que cuando se regulariza hay que ver bien el tipo de inmigración que es. Pero, Ya estás haciendo el discurso. Tú no separas pero ese por tipo, gente. no, pero para vosotros ese tipo de matiz es totalmente, digamos, Racista. desligable. Ese matiz no, es racista. esto no tiene que ver con Lo la de- raza. Esto no tiene Sí, que Lo ver ya de con la lo Torre raza. hacen, Pacheco porque comenzó la- con un bulo, mira, que lanzó la ultraderecha. Mentira. Y tú mentira. lanzas más bulos Mira, si cuando hablásemos, dices si que hay hablásemos del barriadas tema de la que raza, están diríamos en que no peligro de fuese muerte por culpa de los color o que inmigrantes. fuese asiático. Para vosotros, cualquier tipo de política migratoria mínimamente organizada es racista. Por eso Pero si esto vais es- a acabar No, fuera la del tuya. Parlamento Es que de esto Aragón. lo La de van tu a partido. organizar. Eso es lo que va a Tu suceder. partido es Señores, racista. señores, Que es la tercera tenemos fuerza que en España. cambiar de asunto, por favor, tenemos que cambiar de asunto. José Luis Barragán, por favor, vamos a ver si concluimos nuestro tiempo de análisis de una forma más tranquila. Aragón, el próximo domingo, elecciones autonómicas, ya lo decíamos al comienzo de nuestro programa, baja, resultados mínimos históricos del PSOE, en las encuestas el PP sería la formación más votada, pero tendría que conseguir tener el apoyo de Vox para gobernar. Esto es así, ¿no? Bueno, las encuestas preelectorales, pero ¿qué puede pasar finalmente el próximo domingo? Bueno, yo lamento la polarización que ha habido aquí en el debate No con mencionemos, anterioridad, no volvamos atrás, pero vamos. bueno, yo creo que es un fiel reflejo de la sociedad lo que va a pasar en Aragón. El Partido Socialista va a obtener, según las encuestas, un resultado malo. La izquierda en general allí va a obtener malo a la de Extremadura, ¿no? Y el Partido Popular pues está en horas altas y le faltarán algunos diputados con el apoyo de Vox por dar a gobernar. Pero yo creo que eso es el fiel reflejo de en este momento del país, ¿no? Según las encuestas, todos dicen que el Partido Popular está para obtener la mayoría absoluta le faltan pocos, que Vox se lo podrá ofrecer para que puedan pactar. Y ahora mismo Pedro Sánchez es un lastre para el Partido Socialista. Ya en las pasadas elecciones municipales y en las elecciones autonómicas que se han celebrado lo ha demostrado. Es decir, que había alcaldes que no querían que fuese a su municipio, a su ciudad o a su pueblo Pedro Sánchez, porque lo que hacía era restarle votos. Es que desde los últimos años no da una derecha. Es decir, no hace nada que pueda agradar a la ciudadanía. Lo que hace es lo que hemos estado viendo aquí. Hacer cosas para obtener votos para estar en la Moncloa. Nada más.
Es decir, si se vende al PNV, se vende al PNV. A Junts se vende a Junts. Es decir, por mantenerse en la Moncloa y a los 19 ministros, no te confundas. Esa es la gestión del Partido Socialista. A José Luis se le ha quedado el número de ministros grabado. Claro, porque es que después, vamos a ver, mira, Antonio, aquí nos quejamos de que no se mantienen las autovías, no se mantienen las carreteras, la presa, bueno, pues ya sabemos cómo está. Posiblemente haya un problema en tu pueblo, en Gibraleón, y en Huelva, en la zona baja de Marismas del Odiel, porque... Bueno, pues por no haberse construido la presa de Alcolea, ¿no? Por no haberse terminado. Pero, ¿y no pasa nada? Es decir, aquí las infraestructuras, el mantenimiento no vale para nada. Aquí todo el día es la política. Mazón, la gestión... No. Vamos a ver por la gestión, que es lo importante. Algunos dicen que el gobierno de Pedro Sánchez está más preocupado por el relato que realmente... Por los hechos, ¿no? Por es decir, pero si es bueno, que Julio pide... Lo decimos en Podemos, ¿eh? Podemos lo decimos claramente. Julio pide la palabra. Julio, estamos ya en los últimos... Julio, como está allí... de nuestro programa. Como no Julio, está aquí en el plató... Un momentín, José Luis. Vamos a ver que Julio está pidiendo la palabra. Julio, un minuto. Sí, no, yo decir que a Pedro Sánchez le dan igual los aragoneses, los extremeños, los andaluces, los castellanos leoneses. Es lo que quiere que todo español que esté cabreado, pues que bien vote a Vox, polarizando, o bien, lógicamente, que descargue antes las elecciones anteriores de que él se presente a las elecciones, ¿no? Y yo creo que no le va a salir la estrategia porque el ámbito judicial y la prensa libre pues va a poner de manifiesto lo que yo creo que es, y es que él presuntamente es el jefe de la banda. Ya lo dijo Albert en 2018, ¿no? Que era el jefe de una banda, y lo es, y lo vamos a ver, ¿eh? Y todos los males de los que estamos hablando, toda la polarización, todo el enfrentamiento, pues lo tiene la sociedad española. Aquí ha roto la igualdad entre españoles, ha roto las costuras de la Constitución, 1000 cosas de las que podíamos hablar, ¿verdad? Y Pilar Alegría, pues que no es que lo vaya a pagar, es que Pilar Alegría está ahí porque Pedro Sánchez la ha upado. Y va a caer el Partido Socialista pues a sus mínimos históricos. Y los diputados que pierde el Partido Socialista, pues Vox va a ganar 5 diputados. Esta es la realidad. ¿Y qué es lo que quiere Pedro Sánchez? Y termino, Antonio. Sí. Lo que quiere es que el Partido Popular dependa de Vox, un partido que ya han denostado cuando ellos han pactado con Bildu, ¿verdad? Hace unas horas se lo ha dicho Feijóo muy claramente. Sí, vamos terminando, Julio. Tanto a Rufián como a representantes de Bildu, ¿no? Lo que son, los ha retratado. Pero al Partido Socialista les da igual, a este Partido Socialista. Y a Pedro Sánchez, por supuesto, que les da igual. Y esto es lo que va a pasar en las elecciones, que va a ir cayendo el Partido Socialista cada vez más, que hay dentro de sus filas, no hay la valentía suficiente para que Pedro Sánchez caiga, y será el Estado de Derecho el que lo hará caer. Pero va a dejar una España destrozada que vamos a tener que coser los moderados. Estamos ya fuera de tiempo. Julio, muchas gracias. Un placer, como siempre, tener a gente de tanto nivel. Julio Díaz, José Luis Barragán, Pablo Gea, Diego Rodríguez Toribí, José Antonio González. Y me gustaría, para que la gente no se lleve una opinión equivocada de lo que realmente estamos aquí somos compañeros, somos amigos, y me gustaría que, no sé, parece que hemos tenido cierta acritud en el debate, sobre todo entre Pablo, Diego y José Antonio. No sé si esto merece alguna, en fin, no disculpas, pero no sé si, Diego, si esto merece alguna aclaración, ¿no? Aclaración. Que habéis estado gritando y que, en fin, bueno, sí, que la gente no se lleve una mala imagen, ¿no? Yo por Pablo tengo no es necesario. Tengo estima, pero, bueno, pues venga, pero José no Antonio, puedo tener José ninguna Antonio. estima por el argumentario de Vox o el argumentario neofascista, que es el que realmente está dividiendo a ver si vamos a complicar la cosa aún más, José que lo Antonio. Cual no tiene... No, claro, pero efectivamente. Bueno, José, hay cosas vamos que a darle la claman palabra, tanto al vamos a cielo. darle, perdón, José Antonio, vamos a darle la palabra a José Luis y que él ponga el broche final. Venga, 30 segundos. Aquí, gritando no se solucionan las cosas. Y aquí lo que ha habido, en vez de un debate, ha habido lo que bueno, pues un fiel reflejo de la política española, y es la polarización, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí ni los de izquierda sois tan malos, ni los de derecha o extrema derecha son tan buenos, pero aquí desde luego vosotros hoy, bueno, pues aquí se ha formado un debate que yo creo que los espectadores que nos están viendo
pensarán que qué clase de a eso iba, y para aquí, que no se lleve nadie esa imagen, porque aquí, en fin, nos apreciamos, nos queremos todos, incluso quedamos, tenemos un grupo y quedamos de vez en cuando para quedar, para momentos de ocio, momento de mosto, momento de carne, en fin, que somos amigos. José Luis, un placer, Pablo, un placer, Diego, un placer, José Antonio y Julio, un placer. La próxima semana, como siempre digo, aquí estaremos, cuídense, la próxima semana mucho más.